Fíjense lo que dice el verso 13. Te pondrán a Adonai por cabeza y no. Es una posición que Dios te está dando, ¿cierto o no? ¿Qué posición Dios te da? La de ser cabeza y no cola. Fíjate lo que dice. Y estarás encima solamente. ¿Qué posición te está dando Dios? La de estar arriba. ¿Estamos? ¿Y qué dice después? Y no estarás de abajo. Y no estarás abajo si obedecieres los mandamientos de Adonai tu Dios que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Yo te pregunto, ¿cuál es la posición que Dios nos ha dado como iglesia? ¿Cuál es la posición que Dios te ha dado como hijo de Dios? Estar como cabeza y ¿qué más? Y no por cola. Estar arriba y no estar ¿a qué? Abajo. Así que es importante que usted tome nota en ese sentido. ¿Por qué? Porque nosotros, lo que Dios quiere es que nosotros no perdamos la posición que Él nos ha dado. Ahora, vamos a ir rápidamente a Éxodo 1. Porque usted no vino a escuchar mis quejas, usted vino a escuchar la palabra de Dios. ¿Vale? Éxodo 1. Fíjate lo interesante de esto. Usted ve que el pueblo de Israel, cuando llega a Egipto, ¿sí se acuerdan? ¿Sí lo han leído? ¿Sí lo han leído cuando llega de Egipto? ¿Qué sucedió? ¿Por qué el pueblo de Israel llega a Egipto? Por José. Por José, claro, pero ¿por qué llega en sí? Dice la palabra de Dios que se olvidaron de clamar a Dios, ¿no? Entonces cayó el pueblo a esclavitud. No. Ok, porque ellos estaban en el desierto y hubo 7 años de hambre. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Y entonces venían de una condición ¿de qué? De hambre. Venían en una condición de escasez. Pero Dios había levantado a José. Ustedes saben la historia de José, ¿no? Sabía que José lo habían vendido sus hermanos, lo habían echado a un pozo, ¿verdad? Lo habían metido a la cárcel y ciertas cuestiones que José pasó. Ahora yo le pregunto, si usted viviera las cosas que José vivió, ¿usted creería que Dios tenga un propósito en su vida? Sería un poco complicado creerlo, ¿no? O sería un poco complicado entenderlo. Nosotros vimos la posición con la cual José llega a Egipto, ¿no? No llega con gloria, no llega con bendición, no llega con poder, no llega con gobierno. Él llega a Egipto porque fue vendido, porque fue esclavo, porque estuvo en la cárcel y llegó hasta Faraón por todas estas situaciones. Pero también vemos el otro lado, que el pueblo de Israel, o los patriarcas de Israel, los hijos de Jacob, llegan a Egipto también por la cuestión de que ellos la tierra entró en una hambre de 7 años. Entonces, las circunstancias por las cuales a veces llegamos a un lugar o una posición no es la correcta, o no es la más favorable para nuestra vida, ¿cierto o no? Entonces, mira, tú puedes estar pasando por situaciones complicadas, difíciles, como la que tal vez nosotros estamos pasando, pero nosotros no sabemos cuál es el propósito de Dios en toda esta situación. Nosotros quisiéramos que en este instante el pastor ya se recuperara y saliera, pero nosotros no sabemos cuál es la situación y la posición por la cual Dios nos está llevando a ese lugar. ¿Estamos o no? Sí. Entonces, es importante entender en qué posición llegamos a Dios y en qué posición salimos de la situación en la que estamos. ¿Sí estamos o no estamos? Ahora, Éxodo 1 dice: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. No entraron solos, ¿verdad que no entraron solos? A ver, cuando tú te conviertes a Cristo, cuando tu familia se convierte a Cristo, la mayoría de veces nosotros no entramos solos. ¿Sí me explico o no me explico? No venimos a Cristo solos. La mayoría de las veces venimos con toda nuestra familia, ¿verdad? Y es importante entender que ellos entraron a Egipto, ¿verdad? ¿Cómo entraron? Con sus familias. Cuando tú pasas una situación o vienes de una situación complicada, lo que hace es unir tu familia. ¿Cierto o no? ¿Alguien ha pasado situaciones complicadas, estar en un hospital, estar en ciertas cuestiones?
Y usted se va a dar cuenta que la familia es la que se une en ese momento. ¿Estamos? Entonces, cuando tú vienes saliendo de una situación complicada, tú sales, no solo, sales con toda tu familia. ¿Estamos o no estamos? Ahora, fíjense lo que dice el versículo que sigue. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que nacieron a Jacob fueron 70. Y José estaba en Egipto. ¿Cuántas personas vinieron? 70. ¿Cuántas personas llegaron a Egipto? 70 personas llegaron a Egipto. ¿Cómo llegaron a Egipto? Con hambre. ¿Cierto o no? Ahora, yo te preguntaría, ¿tú cómo llegaste a Dios? Con hambre y sed de justicia. O con un hambre de amor. Con un hambre de ayuda. Con una hambre de perdón. Con una hambre que tu alma tenía hambre, tu espíritu tenía hambre, tu cuerpo tenía una necesidad de algo diferente a lo que estaba viviendo. Pero seguimos porque es bien interesante esto. Verso 6. Es bien interesante lo que sigue aquí. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Por eso yo le decía algo muy importante. ¿Qué sucede cuando tú llegas a un lugar donde te ayudan? ¿Qué pasa contigo? Te vuelves una persona que agradecida. Ahora, fíjate lo interesante de esto. Ellos llegan a la tierra de Egipto, llegan con hambre, pero como José ya había padecido muchas cosas y Dios lo había puesto en una posición de gobierno, ¿qué fue lo que sucedió con José? Vino de esclavo al gobierno. ¿Sí me entiendo? Sí. Y el pueblo de Israel vino de hambre a bendición. ¿Qué fue lo que sucedió con ellos? El faraón de ese tiempo no los puso en cualquier lugar. Él los puso en la tierra de Gosén. Una tierra de bendición, una tierra donde fluía la bendición. No era la tierra, era una de las mejores tierras de Egipto. Entonces, cuando Dios te saca del hambre, cuando Dios te saca de la necesidad, cuando Dios te saca de ciertas circunstancias que estás viviendo, te va a poner en un mejor lugar, en una mejor posición. Por eso dice, y serás cabeza y no cola. Y dime una cosa, ¿estaba sucediendo con José? Sí, estaba sucediendo con José. Lo puso como cabeza y no fue cola. Y entonces eso ayudó que el pueblo de Israel estuviera en una mejor posición. Entonces yo te voy a hacer una cuestión. Cuando Dios levanta a alguien, a lo mejor tú no sabes la historia del pastor Rubén, no sabes la historia de la pastora Graciela, pero cuando Dios levanta a alguien como cabeza, como gobierno espiritual, eso es para ayuda del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para ponerlos en una mejor posición. ¿Sí me explico? Para traerlos de una tierra de hambre a una tierra de bendición. Para traerlos de una tierra de sufrimiento, de dolor, a una tierra de gozo y de alegría. ¿Sí me entiendo? Entonces, es bien importante que nosotros entendamos esto delante de Dios, porque es importante lo que Dios está haciendo. Pero fíjense, es importante lo que las generaciones que ven, que sufrieron, porque yo te voy a decir una cosa, tus hijos, o los que ya tienen, ¿cuántos tienen hijos aquí? No van a tener hijos perdidos, ¿eh? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Nada más uno, dos. ¿Nadie tiene hijos? A ver, yo te voy a preguntar, papá, mamá, cuando tú trabajas, cuando tú le echas ganas en el trabajo, cuando Dios te cambia, te transforma, ¿por qué es o para qué es? ¿Cuál es a veces tu mentalidad o tu motivación? ¿Que tú no quieres que tus hijos sufran lo que tú sufriste? ¿Cierto o no? Ahora, fíjate lo que dice cuando muere la generación de José y la generación que venía de tener hambre
de esa generación que Dios había liberado a través de José, de tener hambre, de tener necesidad, de tener padecimiento, y lo introdujo por José, Dios, a una tierra de bendición. Cuando muere esa generación, ¿qué sucede con la generación que sigue? Por eso es bien importante que nosotros entendamos. Mira, el pastor Rubén no se va a morir, pero te voy a dar una enseñanza en ciertas cuestiones. ¿Sí me explico? En una cuestión donde tú debes de entender que como generación que viene, tienes que entender lo que sucedió con la generación pasada. ¿Sí me explico o no me explico? Que la generación pasada sufrió y padeció y llegó a Dios, y Dios los libró y los bendijo, ¿verdad? Y les sació, para que cuando tú como hijo de esa generación no padecieres lo que esa generación padeció antes que tú. Y lo que tienes que entender tú como hijo, yo como hijo, que dar gracias a Dios, porque ellos reconocieron que su única ayuda era Dios, y Dios los ayudó. Pero a veces nuestros hijos no entienden. ¿Por qué? Porque ellos ya no conocieron un papá borracho, ya no conocieron un papá drogadicto, ya no conocieron un papá violento, sino cuando ya ellos crecieron, conocieron que ese papá era un papá que Dios había transformado. ¿Sí me entiendo? Y tal vez un hijo no valora todas esas situaciones. ¿Sí me entiendo? Y a lo mejor nosotros no hemos valorado lo que han pasado los pastores para que este lugar esté. ¿Por qué? Porque llegamos y ya estaba. Porque llegamos y ya era un lugar de bendición. Porque llegamos y ya era un lugar de ayuda. ¿Sí me entiendo? Entonces nosotros tenemos que aprender a valorar como hijos lo que otros padecieron para que nosotros no padeciéramos. Por ejemplo, cuando llega tu hijo o tu hija, no sé si les ha contado, ¿no? Que le han dicho, le cuentan sus problemas a tu hijo, a tu hija. ¿Qué crees? ¿Que mis papás se van a divorciar? ¿O qué crees? ¿Que mi papá es un alcohólico? ¿Qué crees? ¿Que mi mamá esto anda con uno y con otro? ¿Qué crees? ¿Que mi papá es un drogadicto y ya no aguantamos? Y que tus hijos vean que cuando llegan a su casa hay paz, que cuando llegan a su casa hay bendición. Que cuando vayan y le platiquen a otros amigos y le digan, es que no traigo para comer, tus hijos saquen y le digan, yo te compro. Que tus hijos valoren lo que a ti tal vez en un tiempo te costó para que ellos no sufrieran. ¿Sí me estoy entendiendo o no? Sí. ¿Estoy muy rudo? No. Yo tengo cara de rudo, ¿no? Pero soy técnico. Entonces, usted me debe entender esto. Usted debe de comprender que mucha gente ha luchado, ha padecido, para que usted y yo podamos estar sentados hoy aquí, para que usted y yo tengamos un lugar donde venir y clamar, donde venir y pedir, donde venir y adorar, orar, alabar. Y fíjate, dice que murió José y toda esa generación, ¿verdad? Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentando y se fortalecieron en extremo y se llenó de ellos la tierra. Pero ponga toda esta atención. ¿Qué sucedió con ellos? 1, fructificaron. 2, se multiplicaron. 3, fueron aumentados. 4, se fortalecieron en extremo. ¿Cómo se levantó la siguiente generación? En bendición. ¿Sí me entiendo? Y entonces tú puedes decir, mira, el pastor Ben, el pastor Eric nos dejaron en un nivel así, pero de ahí en adelante nosotros tenemos que crecer más. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Nosotros tenemos que crecer más. Y voy a seguir para que usted entienda a lo que lo quiero llevar. Pero fíjate lo que sucedió en el 8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Fíjate, lo vamos a terminar. Y dijo a su pueblo, he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Fíjate, hay algo muy importante en eso. El problema no era que el rey, o el nuevo faraón, no conociera a José. El problema
de la siguiente generación de Israel es que no conocían a Dios. ¿Sí me entienden? Sí. Y a lo mejor tus hijos, mis hijos, no conocen de la misma manera que yo conozco a Dios. Y hay un problema. Porque dice que Faraón tenía miedo. ¿Y sabes qué sucede? El diablo te tiene miedo. Cuando tú vienes de una generación la cual padeció para dejarte en una mejor posición en las cosas de Dios, Satanás te tiene miedo. Porque sabe que de ahí tú te puedes levantar más fuerte. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Sí. Tú te puedes levantar más fuerte, con un nivel espiritual más fuerte del que se te entregó. Y aquí el problema es que el pueblo de Israel no entendió que José los había dejado en una buena posición. Bueno, Dios a través de José los había dejado en una buena posición, en una posición de bendición, en una posición de gobierno. El problema es que ellos no reconocían. ¿Por qué? Porque no pasaron lo que la otra generación pasó. ¿Sí me explico? Por lo tanto, ellos no eran agradecidos de la posición en la que estaban. Y mucha gente, muchos hijos de gente que no se ha escuchado usted historias de, por ejemplo, el señor que empezó de la nada y se volvió millonario por el trabajo, por el esfuerzo que hizo, por la lucha, y de repente ya ese señor, sus hijos heredan y sus hijos despilfarran la herencia porque no supieron valorar, no fueron agradecidos de lo que se les entregó porque ellos no lo trabajaron y lo vivieron. ¿Sí está aquí? Sí. Entonces es importante que usted entienda esto. Usted tiene que entender y valorar el lugar que el pastor Rubén nos está dando, o Dios a través de él. Y lo tenemos que trabajar, lo tenemos que multiplicar y lo tenemos que hacer más fuerte. ¿Y sabes por qué el diablo le teme tanto a este lugar? Porque sabe que en este lugar está Dios. Porque ha puesto Dios cabezas que han honrado su nombre, cabezas que lo han amado, cabezas que han dejado todo y han padecido todo para que Dios sea glorificado y exaltado en este lugar. Por eso muchas veces cuando tú y yo venimos y clamamos, o los pastores oran por nosotros y claman, Dios escucha. Entonces, ¿qué generación quieres ser? ¿La generación que no agradece, la generación que no valora, o la generación que no sabe ni lo que tiene en sus manos? ¿Sí me entienden? Porque esa generación había sido engrandecida, fortalecida, y no supieron lo que tenían. Por eso yo te decía que es importante entender el lugar, la posición en donde Dios nos ha puesto y lo que Dios nos ha dado en ese lugar. Porque si tú no entiendes, yo no comprendo en dónde estoy, qué tengo en mis manos, qué se me ha entregado en mis manos, entonces no voy a valorar lo que Dios hizo. ¿Cristo vive? Amén. Luisa, ¿me puedes preparar un café? Porque no está en la... No, normal, ¿cómo se llama la crema esa? Con coffee. Con coffee, man. Ok. Entonces fíjate lo que dice. Aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Tú eres mayor y más fuerte que el diablo y los demonios por Cristo. Pero si tú no entiendes eso que Dios te ha dado, entonces vas a padecer. Verso 10. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también sea uno de nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. ¿Empezó a buscar una estrategia o no?
El diablo está buscando estrategias. El diablo, no creas que está como tú. No está el pastor Rubén, pues tampoco voy al culto, dice el diablo. No, el diablo viene. No, el diablo no puede entrar. No, pues cómo no. ¿Dónde echaba lugar Jesucristo todos los endemoniados? En las sinagogas. ¿Cierto o no? Entonces dice, el diablo también viene a checar a ver qué agarran. Así como varios hermanos que vienen a ver a cuál hermana agarran. Así como hermanas que vienen a ver cuál hermanito agarran. Así viene el diablo a ver qué agarran. Al que se deje, a la que se deje. No apedrea a nadie, ¿verdad? No. Bueno, qué bueno. Pero hay una mentalidad que no es correcta. Tú no vienes aquí a buscar novio ni novia, tú vienes a buscar a Cristo. Y lo que te dé Cristo te lo va a dar. ¿Estamos o no estamos? No voy a meter en el noviazgo porque los voy a hacer llorar. Mejor vamos a buscar a Dios. Entonces dice verso 11: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestaran con sus... A ver, ¿qué es lo que va a hacer el diablo? Ponerte cargas. ¿Cierto o no? Y entonces cuando el diablo te va a empezar a poner cargas, ¿para qué son esas cargas? Para que tú te desalientes, para que tú te desanimes, para que tú no busques de Dios, para que tú no apoyes, tú no te levantes, tú no te fortalezcas, tú no te multipliques, para que no te vean más fuerte que ellos, sino cuando ponen cargas es porque la carga te debilita. Porque cuando ya llevas un proceso de carga, estás cansado, estás fastidiado, estás harto. Y entonces las cargas que el enemigo pone sobre tu vida son para debilitarte. Pero como el pueblo de Israel no conocía a Dios, no sabía el nivel y el poder de su Dios, entonces no comprendieron cómo desatar de sus cargas. Por eso dice la Escritura: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Porque Dios no quiere un pueblo débil, Dios quiere un pueblo fuerte. Y entonces cuando ellos fueron sacados, la generación que llegó con José, ¿cómo llegó? Con hambre, llegaron con padecimientos, llegaron con ciertas cuestiones, pero Dios en la generación que vino los fortaleció, les dio fuerza, ¿verdad? Los multiplicó, y el pueblo no entendió lo que se les había entregado en las manos y dejaron de buscar a Dios. Entonces cuando uno ve los cultos y ve que la gente no busca a Dios, puede ser que el diablo haya puesto cargas en su vida. ¿Para qué? Para debilitarlos, para no entender lo que Dios puso en sus manos. Dios ha puesto en tus manos la intercesión, la guerra espiritual, la liberación, la adoración, la alabanza. Dios ha puesto en tus manos mantos, espadas, martillos, saetas, banderas. Dios ha puesto en tus manos tanto armamento y argumento para que tú enfrentes al diablo, porque el diablo es más débil que tú, porque tú eres más fuerte que él en Cristo. Porque tú eres más fuerte que él en Cristo, pero el pueblo no lo ha entendido. Gloria a Dios, a nuestro Dios Todopoderoso, que nos dio una mejor posición, porque cuando quería el diablo venía y nos hacía como quería, pero ahora no, porque Dios nos ha dado una posición de cabeza, nos ha dado una posición de cuerpo de Cristo, nos ha dado una posición de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Esa es la posición que ahora Dios nos ha dado. Ojalá que lo esté viendo en internet. Uno. No te preocupes, luego están ahí nada más viendo para ver. Entonces, es interesante esto, hijos. Si tú y yo comprendemos esa posición, entregamos las cargas a Dios y ayudemos a otros. Señor, no es fácil que llegue el pastor, ore por mí, estás viendo bien, estás viendo porque yo también estoy aquí contigo, afuera del hospital en la misma situación. Pero ¿qué hace uno? Entrega sus cargas. Señor, tú te cargas de lo mío y yo me encargo de lo tuyo. Es una ayuda que Dios nos da. Amén.
Está interesante, ¿no? Y esa predicación pues tuvo que ser rápida. Pero yo sé que Dios está con nosotros. ¿Qué sigue? ¿Por qué tenía miedo Faraón? Porque era un pueblo fuerte. ¿Cierto? ¿Por qué cree que el diablo le tiene tanto miedo a este lugar? Porque es una iglesia fuerte en Cristo. Amén. A ver si es cierto, al rato en la tarde vamos a hacer guerra. Si usted viene con fuerza, ¿no? Que viene todo debilitado, va a cargar la espada así. Va a llegar con Mateo, como Mateo. Digo, flojera, pastor. No, Mateo, ya, ponte pilas. Y fíjate, dice la escritura, dice, pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban. ¿Qué es lo que tiene que hacer el pueblo? Te oprime el diablo, nos vamos a multiplicar. Háblale a la gente de Cristo. Entre más te oprima el diablo, más multiplícate. Entre más el diablo y los demonios te quieran destruir, más multiplícate. Pero no le quieres hablar ni al que ves en el espejo, le quieres hablar de Cristo. ¿Seguimos? El verso 12, ¿no? Y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Entonces había un crecimiento, sí lo había. ¿Cierto o no? Sí lo había. Y Faraón temía ese crecimiento. Ahora, el diablo le teme a que tú crezcas. El diablo le está temiendo a que tú te levantes. Por eso te está poniendo cargas para que tú no te levantes. Ay, mira, y eso que voy al templo, y mira cómo me va. Ay, eso, mira cómo me trae el diablo. Mira, debería de ser al revés. El diablo tendría que decir, ahí viene ese pelón, córrale. ¿Sí me explico? Córrale, demonios, vámonos, porque ahí vienen. Y estos traen poder. Traen autoridad, están fuertes, están fortalecidos. Estos donde llegan se multiplican. No crean, el diablo dice, te reprendo. ¿Tú quién eres? ¿Y tú qué? En el nombre de Jesús, pues en el nombre que quieras, el de Jesús sí funciona, pero el tuyo, ¿quién eres? A Jesús lo conocemos, pero ¿tú qué posición tienes? ¿Cristo vive? Verso 13, ¿no? Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, ¿cómo dice? ¿Qué es lo que el diablo trae? Trae cargas, trae dureza. ¿A poco usted cuando ya no quieren correr de un trabajo no le ponen más cargas, no le ponen más dureza? Y eso a veces ni siquiera es el patrón. Muchas veces son los achichincles que andan ahí queriendo su lugar en usted. Y entonces lo empiezan a oprimir, le empiezan a buscar que te haga más cosas, le empiezan a cansar, ¿verdad que sí? Para que usted se fastidie y diga, ya no puedo más, me voy. ¿O no es así? ¿Y cómo cree que el diablo lo tiene aquí en la iglesia? Con opresiones, con cargas, a modo que usted diga, ya no voy. Además no está el pastor Rubén, ni se van a dar cuenta. Ay, ya estuvieron de chismosos, los hermanos son chismosos, son comunicativos. Pero sí sabe que cuando hay alguien que está como mano derecha, alguien que está como escudero, alguien que está atrás, cubriendo a los pastores, siempre tienen que notificar de todo. Y no es porque sean chismosos, es porque les interesa el bienestar de la iglesia. Sí, está aquí. Y entonces dice, y amargaron su vida con dura servidumbre. Qué difícil fue esta posición, porque ellos venían de una posición, los dejaron en una posición de bendición, ¿cierto? Les dejaron en una posición de bendición, les dejaron en una posición de crecimiento, de multiplicación. Pero el pueblo como no lo entendió, no entendió la posición que Dios les había dado, no entendió lo que Dios le había entregado en sus manos, el lugar en que los había puesto, no lo valoraron, entonces cayeron en opresiones, cayeron en esclavitud y cayeron en dura carga.
y cayeron en amargura. ¿Cristo vive? Amén. Entonces, ¿por qué el pueblo está así? No es cuestión de la cabeza, no es cuestión de la gente que ya dejó bendición, es cuestión de que nosotros no supimos hacer ni valorar lo que se nos entregó. ¿Sí me está entendiendo? ¿Está aprendiendo algo? Más o menos. Amén. Okay. Y dice: amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaron con hilo. ¿Qué hace el enemigo? Obligarte a hacer cosas que tú no quieres hacer. Pero es por la esclavitud, es por la opresión. Y entonces hay mucha gente: es que yo ya no quiero pecar, pero el diablo te obliga. ¿Sí me explico? Yo ya no quiero hacer esto, pero el diablo te obliga. Yo ya quiero ir al culto, pero no sé por qué cuando va a empezar el culto todo empieza a llegar, que hay que hacer esto, que hay que ir allá, que ir al otro y allá, porque el diablo te obliga. Y te vas a dar cuenta cuando ya tu vida esté en amargura, y entonces ya no disfrutas el vivir, ya no disfrutas el congregante, ya no disfrutas la oración, ya no disfrutas orar, ya no disfrutas amar a tu prójimo, ya no disfrutas nada, porque tu vida cayó en amargura. ¿Por qué? Por las cargas, por las opresiones, por la dureza, porque el enemigo te está obligando a hacer cosas que no tendrías que hacer. ¿Para qué? Para que no atiendas las cosas de Dios. Tremendo, ¿no? Bueno, ¿yo qué les puedo enseñar a ustedes, no? Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaban Cifra y otra Fuá, y les dijo: oye, ahí está la del Fuá, ¿no? Cuando asistáis a las hebreas en sus partos, veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces quema. ¿Por qué querían matar a los hombres? ¿Para qué? Exacto. ¿Qué querían hacer? Cortar las cabezas de los hijos de Israel. Entonces, el enemigo te está buscando cortar las cabezas. Niña. No se preocupe, es broma. Ya saben que yo soy así. A ver, ¿por qué el enemigo quiere cortar las cabezas? Para que el pueblo no se levante, para que el pueblo siga de esclavo. Entonces, es importante que usted y yo entendamos esto. ¿Qué estamos enfrentando en este momento? Una lucha por nuestra cabeza. ¿Cierto o no? Estamos enfrentando una lucha por nuestra cabeza. A mí, yo se los he dicho muchas veces, y tal vez ustedes no lo han entendido, pero yo estoy preparando una enseñanza sobre la paternidad. Ahorita no he podido, pero dentro de todo esto me traen muchas cosas. Y yo le voy a decir algo: muchos no han reconocido la paternidad del pastor Miguel, porque muy pocos me han dicho papá. Pero si fuera el apóstol, no lo digo por el apóstol, lo digo por el corazón de ustedes, o de muchos de aquí, a él sí le diría, pero a mi papá no me dice. El pastor Rubén, sí, el pastor Rubén tiene razón, pero hay una paternidad de eso en tu vida. Y tú tendrías que nombrarlo papá, porque cuando tú lo nombres papá, no es lo mismo el pastor como una persona extraña a mi casa, a como papá, a una persona parte de mi familia. No sé si me entienden. El pastor es ajeno a la casa, pero el papá es parte de la casa y es una de las partes más importantes de la familia. Entonces
Entonces, si usted no valora eso, si usted, a lo mejor, Pastor Rubén, no, hermano Rubén, no, espérate, pues no es tu papá. O sea, no hay una paternidad de la serie. Pablo no ha podido entender eso. Y siempre se los he dicho. Llevo años diciéndoles eso. Y aquí hay mucha gente que es testiga y se los he dicho. Reconozcan la paternidad que tiene. Porque entonces, si usted no la reconoce, usted no va a clamar como un hijo por él. Usted puede decir, usted porque es su hijo. Sí, pero si tú tuvieras la paternidad y la entendieras, también sentirías lo que yo estoy sintiendo. ¿Sí me entiendo o no me entiendo? Entonces, el pueblo, el faraón, Satanás, los demonios están buscando cortar las cabezas. Por eso tú tienes que orar por tus hijos varones, claro, por tus hijas. Pero en esta cuestión tienes que levantar una pelea mayor por tus hijos varones, porque ellos son cabeza. Ellos van a ser cabezas de familia. Y el enemigo lo que quiere es que tu hijo como cabeza no levante a sus hijos para el servicio a Dios. Por eso hay una lucha muy tremenda. 17. Pero las parteras temieron a Dios. Gloria a Dios por las parteras, ¿no? Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Hay mucha gente que va a tener temor de Dios, porque el diablo va a mandar matarte, el diablo va a mandar destruirte, el diablo va a pedirle a gente que te mate, pero ¿sabes qué? Que esa gente va a tener temor a Dios y no va a levantar su mano contra ti. A una persona hace tiempo, como llegó, era un culto de la mañana y estaba predicando y me dice, pastor, quiero que ore por mí, pero mañana está temblando. Y le dije, sí, claro que sí. ¿Por qué quieres que oremos? Y me dice, es que toda la noche estuve pensando cómo matar. Así me dijo. Y yo le dije, ¿y por qué no? Claro, no vas a poder. Pero está conmigo. Porque mi vida no depende de tu decisión, ni de quién te esté mandando. Mi vida depende de Dios. Entonces, si usted no entiende esto, el enemigo va a mandar gente a matarte, va a mandar gente a matar a tus hijos, va a mandar gente a destruir a tu familia, a tus nietos, pero no va a poder porque hay alguien que está clamando por ellos. Hay cabezas que estamos cubriendo a nuestros hijos, hay cabezas que estamos clamando por nuestra familia. ¿Cierto o no? Y entonces no le ha pasado que algún familiar de usted tuvo un accidente, pero no se murió, no pasó más de una cuestión que sí es complicada, pero no de muerte. Porque tal vez tú estabas orando por tu familia, porque Dios los cubrió, Dios peleó por ellos. Aunque el enemigo mandó a matarlos, Dios dijo, no, espérate, tú no decides, el que decido soy yo. ¿Listo, vive? No están enojados conmigo. Es que ustedes no están enojados con la Mateo siempre dice amén. Vamos rápidamente antes de que Mateo me saque de juicio. Espérenme. Efesios 2:1. Ya estamos terminando. ¿Efesios 2:1? Sí. Efesios 2. Ya estamos terminando, porque no me quiero cansar mucho, me falta hablar. Efesios 2:1. Ahora tú debes de entender qué posición es la que Dios te ha entregado. ¿Qué posición Dios te ha dejado a través del pastor Rubén, de la pastora Graciela? ¿Cuál es la posición en la que dejaron ellos tu vida espiritual? Dice, y Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo estabas antes? Muerto. ¿En qué? En delitos y pecados. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo contigo? Te quitó de una posición de muerte y te dio vida. Tienes que valorar lo que Jesucristo hizo por ti.
A Él le costó su vida para que tú tuvieras vida. A Él le costó su vida para que a ti te pudiera sacar de una posición de muerte y traerte a una posición de vida. ¿Cuál es la posición que Dios nos ha dado? ¿Cuál es la posición que Dios nos ha dado con Cristo? Una posición de vida. Y si nosotros valoramos y entendemos la posición que Jesucristo nos ha dado, entonces nosotros lucharemos y la guardaremos y permaneceremos en ella. Pero si empezamos a dejar que el diablo empiece a poner cargas, empiece a poner opresión, empiece con dureza sobre nosotros y empiece a obligarnos a hacer cosas que no queremos hacer, entonces perderemos la posición que Jesucristo nos dio de vida. ¿Sí me entiende? ¿Sí me comprende? Primera de Juan 3:14. ¿Juan qué? 3:14. Primera de Juan, Mateo. Primera de Juan 3:14. Dice: por lo cual, oh amados, entrando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados sin mancha. ¿Cómo? ¿No estoy ahí? Ay, ¿por qué no me dice? Está ahí leyendo conmigo. 3:14. No se ha enojado, ¿verdad? No, si no, ya te hubiera ministrado. 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué amamos a los hermanos? El que no ama a su hermano permanece. ¿Cómo se da cuenta usted que está en vida? ¿Cuándo se da cuenta usted que sigue en la posición en la que Cristo lo puso? Que lo trajo de muerte a vida. Pero ¿cómo sabe que usted está permaneciendo en vida? En esa posición que Dios le dio a través de Jesús. Cuando amamos a nuestros hermanos, cuando oramos, cuando clamamos por sus necesidades. ¿Cierto o no? Sí. Efesios 1:6. Josué 1:6. Fíjate lo interesante de esto. Dice: esfuérzate. A ver, espérame. ¿Te tienes que esforzar? Dice: la gente quiere que en su cama le llegue la bendición, la prosperidad. Quiere que en la cama le llegue la unción, que en su sala donde está viendo la peli Dios lo use. ¿Verdad que no? ¿Qué dice? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Espérame. Yo te podría hacer una pregunta. ¿Quieres ser de los que reparten o quieres ser de los que reciben? No se puede de los dos, pastor. A ver, espérame. ¿Quieres ser de los que reparten o quieres ser de los que reciben? Lo vuelvo a preguntar. ¿Quieres ser de los que reparten o quieres ser de los que reciben? ¿Quieres ser de los que oran por ti o quieres ser de los que oran por los demás? Fíjate que no es fácil esa posición, porque a veces está uno y dice: no, nadie que ore por mí, todos vienen a que ore yo por ellos. Pero hay una bendición en eso. ¿Por qué? ¿Por qué Josué repartió? ¿Por qué Josué Dios le dio la posición de poder repartir? Fuerte, hijos. ¿Por qué? Porque tenía dinero. Tenía varo, ¿no? Era bien chapeado. A ver, ¿por qué Josué tuvo la oportunidad de repartir y no de recibir? Es muy diferente. ¿Por qué? Tú verás, es nada más. Tú y es. Sí, pero hubo algo, un proceso que él vivió para poder repartir. ¿Se levantó?
Porque él valoró y reconoció que había sufrido Cristo por él, ¿no? No, pero no vamos a Cristo. No, no hay que decir. Pero bueno, es un palo profeta. ¿Nadie? ¿Eh? Ah, ándale, hijo. Porque siempre estuvo al lado de Moisés. ¿Qué es lo que hacía Josué? Siempre era servidor de Josué. Y ahorita si alguien le está sirviéndole al pastor o le está sirviendo a alguien, es un barbero, es esto, es un lambistón, es aquello. No, espérame, ¿por qué lo levantó para repartir? Porque él siempre estuvo al lado de aquel que Dios había levantado. Entonces, si nosotros queremos repartir, nosotros queremos dar bendición a otros, nosotros tenemos que estar a la derecha con los pastores. Nosotros tenemos que servirle a los pastores para que un día Dios nos dé la oportunidad que ahora nosotros seamos los que vamos a repartir. Pero de otra manera la gente quiere repartir sin estar al lado, sin ser mano derecha. La gente quiere repartir bendición, quiere ser la gente que da, pero ¿sabes qué? Si tú no te pegas a los pastores, tú no vas a poder repartir. ¿En dónde aprendió Josué? A Moisés. Y siempre donde iba Moisés, iba Josué. Por eso Josué sabía de qué se trataba el asunto cuando Moisés cayó. ¿Sí me entiendo o no me entiendes? Si tú quieres repartir, porque Dios te va a dar para que tú repartas. Te va a dar unción, te va a dar dones, te va a dar sabiduría, te va a dar inteligencia, te va a dar ciencia a través de tus pastores para que tú repartas. ¿Sí me entiendo? Usted sabe, usted puede entender por qué yo puedo predicar, porque Dios me ha dado a través de mis pastores. Pero si usted, ¿y cómo está? Que pase lo que tenga que pasar. Ya está internado. Y mucha gente nada más sabe que lo hace por morbo, a ver qué está pasando. No lo hace por amor. Por eso yo te decía, tú necesitas ser hijo para que te duela. Mira, no se pueden meter celulares, no puedo sacarle fotos, pero me gustaría ver que tú lo miraras. Pastor, ven, es un huesito ya. Su cuero se pegó al hueso. Y sabes que aún en esa situación que está viviendo, se preocupa por ustedes.